Comencemos ahora una nueva unidad donde estudiaremos las clasificaciones de las obligaciones. Empezamos con este tema 4, que se refiere a la clase de obligaciones por las particularidades del objeto o de la prestación. El tema 5, que será la clasificación de las obligaciones según la determinación del deudor. El tema 6, donde veremos la clasificación de las obligaciones según la pluralidad de objetos. El tema 7, que es el referente a la clasificación de las obligaciones según la pluralidad de sujetos. Y el tema 8, donde veremos la clasificación de las obligaciones según la modalidad. Con lo cual terminaríamos esta unidad referida a la clasificación de las obligaciones. Empecemos hablando de la clasificación de las obligaciones según las particularidades del objeto. Y para eso tenemos que empezar por algo que ya vimos anteriormente, que fue una de las primeras clasificaciones que nos vienen del derecho romano, y es aquella que las clasifica según que el objeto o la prestación sea de dar, de hacer o de no hacer. En relación a la primera, ya hemos visto que son obligaciones de dar, aquellas que consisten en la transmisión de la propiedad u otro derecho real. De acuerdo al 1161 de nuestro Código Civil, la propiedad o el derecho real se transmite mediante el consentimiento válidamente manifestado. Apenas ocurre ese consentimiento, opera la transferencia de la propiedad. Ahora, estas obligaciones de dar tienen dos obligaciones consecuenciales de hacer. Son consecuenciales porque se producen como ocasión o como consecuencia de la obligación de dar. Estas obligaciones consecuenciales de hacer son básicamente entregar la cosa. El vendedor debe entregar al comprador la cosa vendida, y en segundo lugar, mantener la cosa hasta su entrega definitiva. Ya estas obligaciones las veremos con más detenimiento más adelante. Sin embargo, es importante que ya vayan teniendo claro como principio que hasta que el deudor no entregue la cosa al acreedor, en este caso, hasta que el comprador no entregue al vendedor la cosa, puede estar sometida o puede estar el deudor sometido a los riesgos de la cosa. Es decir, que si la cosa se pierde estando en su poder, él podría correr con ese riesgo y podría verse obligado a indemnizar al acreedor por su no entrega o por el no cumplimiento de la cosa. Entonces es importante que en este sentido tengan muy presente un principio fundamental, que es que en la propiedad u otro derecho real se transmite con el consentimiento válidamente manifestado, y que esta obligación de dar conlleva dos obligaciones consecuenciales, complementarias, que son de hacer y que son la entrega de la cosa y el mantenimiento de la misma hasta su entrega definitiva. Estas dos obligaciones consecuenciales de hacer están establecidas en el primer párrafo del artículo 1265 de nuestro Código Civil venezolano. Después encontramos las obligaciones de hacer, que son todas aquellas obligaciones en las que el deudor se compromete a realizar una actividad
en favor del acreedor distinta de la transmisión de la propiedad u otro derecho real. Van a encontrar en las obligaciones de hacer que hay una diferenciación en algunos textos que habla de obligaciones de hacer fungibles y obligaciones de hacer infungibles. Y básicamente esta clasificación se refiere a si la obligación de hacer es personalísima, es decir, que la debe hacer necesariamente el deudor, o si esta obligación de hacer no es personalísima, por lo tanto es fungible porque la puede hacer cualquier otra persona, e incluso el acreedor puede hacerla contratando a alguien por cuenta del deudor. Entonces van a ver por ahí que también hay una diferenciación de las obligaciones de hacer en fungibles o infungibles. Y finalmente tenemos las obligaciones de no hacer, que son todas aquellas en las que hay una abstención por parte del deudor y en la que se compromete en la no ejecución o la no realización de una conducta determinada. Además de estas obligaciones, vemos que existe otra clasificación. Según el objeto, también se pueden clasificar las obligaciones en positivas o negativas. Son positivas todas aquellas obligaciones cuyo objeto consiste en alguna acción por parte del deudor, mientras que serían obligaciones negativas aquellas en las que el objeto de la obligación constituye una abstención del deudor. Si verificamos esta clasificación con la anterior, pues entonces serían obligaciones positivas todas las obligaciones de dar y hacer, y serían obligaciones negativas las obligaciones de no hacer, de acuerdo a la clasificación romana. Una clasificación importante de las obligaciones según el objeto diferencia las obligaciones de tracto o cumplimiento único de aquellas que son de tracto sucesivo. Entendemos por obligaciones de tracto único a aquellas que constan de uno o más actos que se cumplen y al ejecutarse agotan en un solo momento o en un tiempo limitado el objeto de la obligación, liberando a las partes. Es importante que tomen en cuenta que el caso típico de las obligaciones de cumplimiento único es el contrato de venta, o surge del contrato de venta, donde el comprador se obliga a entregar una determinada cantidad de dinero con ocasión de ese contrato y el vendedor se obliga a dar su consentimiento a transmitir la propiedad, a entregar el bien y a mantenerlo hasta que sea hecha la entrega. Aquí es muy importante que ustedes tengan en cuenta que el hecho que se le conceda al deudor un término o un plazo para el cumplimiento de la obligación no transforma la obligación de cumplimiento único en obligación de tracto sucesivo. Si usted le da al deudor un plazo, el plazo es para que él pague, pero el tiempo no es lo relevante en este caso. En este caso lo relevante es que se debe hacer un pago y ese pago, una vez que se ejecuta, se agota el objeto de la obligación. Las obligaciones de tracto sucesivo son aquellas en las que el deudor debe observar un comportamiento duradero o reiterado en el tiempo mientras la obligación exista. Dos casos típicos de las obligaciones de tracto sucesivo lo son el arrendamiento y el contrato de trabajo. En el arrendamiento, el arrendador debe permitir por el tiempo que dure el contrato el uso pacífico de la cosa al arrendatario. En el contrato de trabajo, el trabajador debe ejecutar su labor por el tiempo que dure el contrato. Así las cosas, en el contrato de arrendamiento, la obligación de pago del canon surge con ocasión
del disfrute, el uso del arrendatario del bien por el tiempo que dura el contrato. Es decir, el tiempo es esencial. El comportamiento por el tiempo es importante para este tipo de obligaciones y solo el uso reiterado, pacífico de la cosa le origina al arrendatario la obligación de pagar el canon de arrendamiento. De la misma manera, en el caso del contrato de trabajo, es solo la prestación del servicio por un lapso de tiempo que origina el pago, el derecho a cobrar el salario por parte del deudor. Por parte del deudor, que en este caso sería el patrón. Entonces, si yo tengo un contrato de venta y yo le otorgo a usted un plazo o incluso fracciono el precio en determinadas cuotas, eso no transforma la obligación de tracto sucesivo, porque el término es sencillamente una oportunidad que se le da al deudor para que pague. En cambio, que en las obligaciones de tracto sucesivo, a medida que está pasando el tiempo, a medida que el arrendatario está disfrutando del bien, en esa misma medida se va causando el canon de arrendamiento. Ven ustedes entonces cómo el hecho que un contrato de venta permita el fraccionamiento del precio mantiene igualmente este contrato como un contrato de cumplimiento único o de tracto único y no lo transforma en un contrato de tracto sucesivo. En tercer lugar, existe o hay la clasificación de la obligación según su objeto en obligaciones con objeto específico o con objeto genérico. Son obligaciones con objeto específico aquellas donde el objeto de la prestación está individualizada. La cosa o el servicio está perfectamente determinado, mientras que se entienden por obligaciones de naturaleza genérica aquellas cuyo objeto se determina por género, clase, cosa, por clase, calidad, cantidad, especie de la prestación. De forma tal que, mientras que ésta no sea pesada, medida o determinada la calidad, no se habrá cumplido con la obligación y no se habrá individualizado la cosa. Un principio muy importante que ustedes tienen que tomar en cuenta es el principio del derecho civil de que la cosa genérica nunca perece. De tal forma que, si yo asumo con ustedes la obligación de entregarle 4 kilos de harina de maíz, y justo antes de irle a entregar los 4 kilos de harina de maíz me los roban o se pierden, yo no puedo alegar la pérdida de la cosa o la extinción de la obligación por pérdida de la cosa, porque al ser una cosa de tipo genérica, la obligación se mantiene. Mi obligación de entregarle una cosa del mismo género, especie y calidad se mantiene. Por eso, yo tendría que ir al mercado y buscar los 4 kilos de harina de maíz para podérselo entregar y cumplir así con la obligación y liberarme de la misma. Finalmente, tenemos las obligaciones pecuniarias. Son aquellas que tienen por objeto una suma de dinero sin determinar su especie monetaria y si se determina la especie monetaria, dicha determinación carece de ser un elemento esencial. Son aquellas obligaciones cuyo objeto son cantidades de dinero. Tradicionalmente, como lo hemos visto antes, se discute si las obligaciones pecuniarias son obligaciones de dar o hacer. En un principio se pensaba que era una obligación de dar, porque se refutaba que el dinero era susceptible de ser apropiado por las personas. Ahora, es claro que la entrega o que la obligación pecuniaria en lo que consiste es en la entrega de una cantidad de dinero. Es decir, que la conducta para el deudor o la conducta esperada en el deudor para satisfacer la obligación es la transferencia o entrega de esta cantidad de dinero. Entonces, las obligaciones pecuniarias son obligaciones de hacer, porque su objeto consiste en que el deudor
transfiera, entregue una cantidad de dinero y así poderse liberar. Cuando hablamos de dinero, tenemos que entender que el dinero o la moneda tiene un triple valor. En primer lugar tenemos el valor intrínseco. El valor intrínseco viene dado por el valor que tiene el material con el que está hecho la moneda. Anteriormente en Venezuela teníamos monedas de oro, de plata, así que independientemente del valor que tuviese la moneda en sí mismo, había un valor intrínseco que resultaba de pesar la moneda y atribuirle un valor en función al precio que tuviese el material. Si la moneda era de oro, se pesaba y dependiendo de las onzas de oro, se pagaba determinada cantidad por onza o por gramo y así se determina el valor intrínseco de la moneda. Pero además del valor intrínseco existe el valor nominal. El valor nominal es atribuido por el régimen legal y es siempre el mismo. El valor nominal es el que refleja el papel moneda. Si usted tiene un billete de $1, ese billete vale $1. Si usted tiene un billete de 100 bolívares digitales, ese billete vale 100 bolívares digitales. Ni más ni menos. Finalmente tenemos el valor de cambio. El valor de cambio es un valor fluctuante. Es fluctuante porque representa la cantidad de bienes y servicios que yo puedo comprar con determinada unidad monetaria. Y esta cantidad de bienes y servicios se ve afectado por circunstancias económicas del país de emisión. Es decir, que los efectos inflacionarios o la pérdida del poder adquisitivo de la moneda de un país afecta justamente el valor de cambio de la moneda. Esto se los digo porque tenemos que tener en cuenta que dentro de las obligaciones pecuniarias podemos distinguir las obligaciones pecuniarias nominales de las obligaciones pecuniarias de valor. Entendemos por obligaciones pecuniarias nominales aquellas en las que cumple la obligación, en la que el deudor se libera entregando la misma cantidad y la misma cantidad de la moneda señalada en la obligación. Esto es lo que se conoce como el principio nominalista, que encontramos reflejado en el artículo 1737 del Código Civil venezolano. Por su parte, o en contraposición a las obligaciones pecuniarias nominales, tenemos las obligaciones pecuniarias de valor, que son aquellas en las que la medida del cumplimiento se determina en función a la oportunidad o al momento del pago, de forma tal que la medida de la responsabilidad del deudor, la cantidad de dinero que va a pagar, es determinada al momento de realizar el pago con el fin de evitar la posible pérdida del valor adquisitivo por parte del acreedor como consecuencia de la fluctuación en el valor nominal del dinero. En las obligaciones nominales, quien asume el riesgo es el acreedor, pues frente a la pérdida de valor de cambio de la moneda no tiene ningún mecanismo de protección, porque él deberá recibir exactamente la misma cantidad de dinero que señala el documento, con independencia de que haya habido un proceso de hiperinflación o algún proceso que haga perder masivamente el valor de compra de la moneda. Por eso es que en las obligaciones pecuniarias nominales es el acreedor quien asume el riesgo por la pérdida del valor. Por su parte, en las obligaciones de valor es lo contrario, porque es el deudor el que asume el riesgo, porque si la moneda pierde valor, si producto de los efectos inflacionarios la moneda ya no compra la misma cantidad de bienes y servicios, el deudor puede verse obligado a entregar cantidades adicionales para cubrir esa pérdida de compra, de poder adquisitivo que tiene la moneda. Para esto, o para
para protegerse de estos mecanismos, las partes pueden pactar que determinada moneda sea usada como moneda de pago o como moneda de cuenta, que una divisa sea utilizada, y normalmente una divisa fuerte, sea utilizada como una moneda de referencia en el caso de una moneda de cuenta o como una moneda de pago con efecto liberatorio. Entonces, es importante que ustedes sepan distinguir si una obligación está pactada, una obligación pecuniaria, está pactada con una moneda que sirve, bien sea como moneda de pago, en cuyo caso tiene un efecto liberatorio, o como una moneda de cuenta, en cuyo caso el deudor se libera entregando la cantidad de bolívares, en este caso por ser la moneda de curso legal en Venezuela, la cantidad de bolívares que represente esa cantidad de moneda dura que es objeto de la obligación. En este caso, el deudor se libera entregando los bolívares que representan la cantidad de dólares, por ejemplo, a la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela. Un mecanismo de protección que pudiesen pactar las partes en el contrato, además de utilizar una moneda dura como moneda de cuenta o como moneda de pago, es que las partes establezcan dentro del contrato mecanismos de corrección monetaria, donde usted va a ir ajustando la cantidad de bolívares que va a tener que pagar en función a los índices o a la variación de índices de precio al consumidor que que haya en Venezuela o que haya en la ciudad de Caracas, publicados por el Banco Central de Venezuela. Ese es otro mecanismo que usted tiene para protegerse frente a la fluctuación o al valor fluctuante de cambio que puede tener una moneda. Aquí es importante que ustedes tomen en cuenta dos cosas, o que lean dos sentencias que les voy a dejar. La primera sentencia es una relativa al principio nominalista, y en el cual el Tribunal Supremo de Justicia reconoce que por el efecto inflacionario que hay en el país, las obligaciones nominalistas pueden, cuando hay un incumplimiento por parte del deudor, se convierten en obligaciones de valor. Es decir, que la obligación se mantendrá de forma nominalista mientras la obligación esté vigente, o mejor dicho, justo antes de que deba ser cumplida. Llegado el día de pago, si el deudor no paga y pasa un tiempo, ese tiempo origina que la obligación se transforme en una obligación pecuniaria de valor y se pueda ajustar a la inflación, incluso de manera automática y sin que sea pedido por un juez de la República. Entonces, en cierta manera, el Tribunal Supremo de Justicia está diciendo que mientras que haya este proceso inflacionario que estamos viviendo en Venezuela, en los casos de incumplimiento de obligaciones pecuniarias, no se va a usar el principio nominalista, sino que utilizaremos el principio de obligaciones pecuniarias de valor, y eso originará que la obligación pueda ser ajustada a los índices de devaluación, perdón, a los índices de inflación publicados por el Banco Central de Venezuela. Otra clasificación de las obligaciones en función al objeto es entendiendo o distinguiendo las obligaciones de acuerdo al interés perseguidos por las partes al momento de contratar. Y se distinguen las obligaciones de medio de las obligaciones de resultado. Son obligaciones de medio aquellas en las que el deudor solo se compromete a realizar ciertas actuaciones poniendo en ese desarrollo, en esa actividad, la diligencia de un buen padre de familia en aras de obtener un resultado determinado, pero el deudor no garantiza la consecución de ese resultado. En este tipo de obligaciones, el deudor o solo se va a valorar cuál ha sido el desempeño del deudor.
Si el desempeño del deudor en las acciones que se comprometió ha sido con la diligencia del buen padre de familia, aun cuando no se haya logrado el fin último, entonces este deudor quedará liberado. No es responsable por la no obtención del resultado esperado por las partes. El caso típico es el de los abogados. Nosotros somos contratados y nuestra obligación es una obligación de medio. Nosotros no podemos garantizar nunca un resultado en un juicio o en un caso que estemos llevando, porque son demasiadas variables, por lo que nosotros lo único que tenemos o por lo que hacer o por lo que se nos valorará si cumplimos o no cumplimos con nuestras responsabilidades es si nosotros aplicamos toda la diligencia del buen padre de familia. Es decir, si yo fui contratado para llevar un juicio, si yo soy el demandante, si el libelo de la demanda está bien redactado, si promoví las pruebas, si presenté los informes, si presenté la apelación en caso de haber perdido, etc. En cambio, en contraposición, tenemos las obligaciones de resultado, donde el deudor sí se obliga a obtener un resultado determinado. En este caso, no se va a examinar, no se va a verificar cuál es la actividad que desempeñó el deudor. Aquí lo que se va a verificar es si objetivamente el fin se logró. Si el fin se logró, el deudor se libera. Si el fin o el resultado perseguido no se logra, el deudor sigue obligado hasta tanto logre ese resultado. Entonces esta clasificación es importante porque dependiendo, una vez que ustedes evalúen la obligación y evalúen cuál es el interés perseguido por las partes, en este caso ustedes podrán determinar si estamos ante una obligación de medio o una obligación de resultado. Si es una obligación de medio, usted tendrá que probar que si es el deudor, que usted desarrolló su acción como un buen padre de familia y que no se logró el resultado no porque usted no hizo lo que le correspondía hacer como un buen padre de familia, sino por razones que no vienen al caso, porque usted no podía garantizar ese resultado. Pero si usted al evaluar el resultado, o usted evaluar la obligación, determina que está en presencia de una obligación de medio, entonces en ese caso poco importará cuál sea la actividad o cuál sea la acción que desarrolló el deudor. Aquí lo que se va a valorar es únicamente si el fin se logró. Si el fin se logró, las partes quedan liberadas. Si no se logró, el deudor tendrá que seguir realizando actividades hasta que se cumpla el objetivo para el que fue contratado o para el que motivó ese interés de las partes. Con esto terminamos la clasificación de las obligaciones por su objeto o de acuerdo a las particularidades de la prestación.